Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenos días. En otro lunes de añoranzas de electricistas. Dicen que uno debe decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, a según ustedes me vean, a según. Entonces, pues, se darán cuenta que normalmente grabo por antes de las 12, por la mañana, tampoco las 8. Y bueno, pues sí, depende de qué hora me ven. Buenos días. En la acepción normal de la palabra, el día es todo el día. Y agradecemos al equipo de Radio ESME. Quizá algún día aprenda a subir los materiales, pero editar un material tiene su complicación. Si le agregas música, imágenes, cualquier detalle es complicado. Tienes que trabajar más. Presentar tu propio material editado por ti a veces lleva medio día completo, si no es que toda la tarde tratando de editar, de si le pones palabras, cosas, un pictorete, unas risas, en fin, es por eso que hacemos este programa para los trabajadores, los afiliados, los miembros activos, los jubilados, electricistas, hombres, mujeres, y por lo mismo hacemos el programa para redes. Bueno, hoy vamos a presentar un artículo de uno de los militantes, de los miembros de los cuadros políticos del ESME, que han tenido bastante tiempo trabajando para la revista Luz. José Luis Ursúa fue uno de los que más estuvo trabajando en la redacción de la revista Lux, y el otro, Enoch, creo que se dice Enoch, creo que sí se dice Enoch. Enoch Espinosa Garzón. Estuvo trabajando para la revista un buen rato, se le publicaron alguna cantidad de artículos y ay, perdón,
en la última etapa de trabajador, Enoc Espinosa Garzón se fue a agente foráneo, de agencias foráneas, y se fue a trabajar a Chilpancingo. Mientras estuvo acá en la Ciudad de México, bueno, cuando yo me acerco a la revista Lux, eh, fue uno de los que tuve contacto con él, platicamos, obvio que discutíamos de las cosas que pasaban en el sindicato, en la industria eléctrica, con los gobiernos de México. En fin, sí tuvimos una... Permítanme tantito, ya me está cortando, se me estaba cortando. Bueno, me da el aviso de cuidado, cuidado, cuidado. Y entonces hay que poner bien la conexión a la electricidad. Es decir, que las añoranzas de electricistas no se pueden hacer sin electricidad. El internet funciona con electricidad, la computadora con electricidad, incluso tengo el cronómetro con electricidad. Y entonces, pues sí, ya vivimos un mundo de electricidad. El punto es el siguiente, entonces, o Enoch Espinosa Garzón, y lo conocí viviendo y trabajando en la capital. Decidió en un buen momento trasladarse a Chilpancingo. Logró colocar su trabajo por aquella zona, su familia. Es curioso que cuando pienso en Chilpancingo, nunca pienso que es Guerrero, pero bueno, se fue a Guerrero. Él escribió este, un artículo en 1965. Es la época que hemos estado tratando. Me hubiese gustado saber con qué grupo político estuvo. Supongo, este es un artículo no como miembro de la revista Lux. En ese momento quien era el jefe de redacción de Lux era Luciano Galicia Santiago, y podríamos suponer, no necesariamente era así, que era conocido de Luciano Galicia. Lo otro es suponer que era parte del grupo político de Luis Aguilar Palomino, pero en esos años una buena cantidad de trabajadores y de cuadros sindicales era partícipe de la nacionalización como de Aguilar Palomino. Este compañero militante, activo, inteligente, preparado, escribió un artículo sobre
un tema que se ha vuelto en estos últimos años fundamental. Escribió un artículo que se llama La mujer en el hogar, en la sociedad y en el trabajo. Eh, entonces vamos a darles las ideas de, yo digo, un compañero consecuente y militante electricista. 1965. Todavía no llegan al país o todavía no surge en el país una clara, llamémosle posición feminista, como ahora, que es claramente un debate en torno no solo a los derechos, porque en general, respecto a los derechos de las compañeras trabajadoras, ha habido, voy a buscar el contraste para ver, el, el- para dentro de 8 días a ver si encuentro un contraste muy marcado de ideas que subsistieron en el país en, y en la revista Lux o en el ESME. Predomina la práctica machista entre los electricistas. Así es que podríamos decir que hay temas que ahora en la nueva perspectiva, en nuestra perspectiva, son muy difíciles, mucho más difícil aceptar que están sucediendo estas cosas, que estamos marcados, muy marcados por el machismo. Y nos cuesta trabajo reconocer y aceptar esta situación. Pero bueno, vamos a leer y después, en la medida que podamos, comentamos o bien al final veremos cómo nos estamos portando respecto a estas ideas, este artículo de Enoch. Escribió Enoch en 1965. Hace poco tiempo, una amiga me exponía con dejo de amargura en su voz la incomprensión de sus padres en relación a sus actos. Me decía, le juro que todo lo que hay hasta hoy, le juro que todo lo que hay hasta hoy hecho, que lo que hasta hoy he hecho, de nada tengo que avergonzarme. Las presiones de que soy objeto me asfixian, me desesperan. Todo estriba en que no voy de acuerdo con la forma en que ellos interpretan los problemas. Trato, en la medida de mi capacidad, ser lo suficientemente clara en mis argumentos para convencerlos de que nada hay de malo en mi conducta y mi esfuerzo resulta nulo. Hay ocasiones en que ni siquiera se me escucha.
Como ven, se queja bastante la compañera. El problema de esta amiga me hizo pensar en la necesidad de escribir este artículo, cuyo tema pocas veces ha sido abordado en nuestro medio social. Es- Supongo se refiere a un tema que no se trata mucho en el ESME o por lo menos en la revista. Continúa en teóricamente la mujer mexicana, tiene iguales derechos que el hombre. En la práctica no es así. La práctica nos demuestra que la mujer para el hombre de nuestra sociedad es un objeto más. Perdón. Ay, perdón. Es como un mueble para usarse en el hogar. Es la esclava recluida en la alcoba, en el cuarto de los niños o en la cocina con alguna otra consideración mínima. Miren, aquí ya es sumamente crítico. Ya se puede tener la capacidad de comprender que la mujer la hemos, en la sociedad mexicana, además de ofendido, discriminado. En la actualidad, diríamos del 65 a la fecha, que ya han pasado más de 50 años, la situación no ha cambiado mucho a pesar de lo que ahora le llaman la perspectiva de género. Bueno, continúa el compañero. Es la esclava que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar más de 15 horas en el trajín hogareño. El quehacer doméstico que convierte a la mujer en cocinera y niñera es, quieras o no, mezquino, fastidioso y pesado. Es mezquino porque no ofrece una satisfacción de utilidad práctica para el ama de casa. Es fastidioso por lo rutinario y es pesado, perdón, por lo agobiante del trabajo. El trabajo de la mujer en el hogar es constante y sin descanso. Y el hombre, cuando está en casa, en rara ocasión, ofrece su ayuda. Fíjense en la redacción. En rara ocasión, ayuda, porque considera que tal esfuerzo afecta su dignidad de macho. Si la mujer es soltera, ninguna iniciativa de ellas puede rendir frutos porque la frena, perdón, porque la frena el que dirán, los mitos y los prejuicios de índole social o religiosa. Me llama la atención hasta el momento cómo va presentando el tema. Espero que no me encuentre sorprendido tanto.
o bien ya desde ahorita no vincula, como se hace en la actualidad, el trabajo del hogar, el trajín hogareño, que tiene que cumplirse también por parte de la trabajadora. Es decir, la electricista que trabaja en compañía de luz, miembro del ESME, tiene también que llegar después de su jornada de trabajo a su casa, como dice aquí él, al trajín hogareño. De veras que le veo un poco de estilo de aquellos años. Vamos a ver, pues, tanto, dice compañero Enoch, tanto ha influido esta realidad social en la mente femenina que incluso considera estas cuestiones como algo natural y lógico, y no considera meritorio hacer esfuerzo alguno por cambiar esta serie de hechos. Pues sí, este dejo de antigüedad queda claro. No nos está planteando una situación, porque en este caso yo diría, en la mente del hombre y de las mujeres, esta realidad social es de hombres y mujeres, no solo de las mujeres, que se asume que no tiene, es natural y lógico que la veamos, que consideremos que el trabajo femenino, que el trabajo hogareño, que el trajín es exclusivo de las mujeres. Y este es el debate que tenemos que revisar con calma. El hombre de nuestra sociedad, con su crueldad egoísta, considera que la mujer surge a la vida para obedecer. Presta oídos sordos a sus inquietudes, a sus inclinaciones, a sus ansias de desarrollo. Los mismos padres cometemos el error de inculcar en ellas conceptos de subordinación al hombre. Cuando son pequeñas, cometemos el error de sujetarlas a la tutela del hermano en vez de ayudarlas con nuestra orientación para que ellas mismas alcancen su propia iniciativa creadora. Debemos de pensar que tanto uno como el otro tienen un cerebro con igual capacidad de raciocinio para entender nuestras orientaciones. Hay momentos de verdad que el compañero Enoch deja mirar perspectivas de una interpretación más avanzada de la que está viviendo. Tiene razón, en la familia, los padres solemos hacer esto que él nos está diciendo, las discriminamos, las forzamos, las sujetamos a cierta condición de obediencia, de subordinación. Insisto yo que ahora, en estas épocas, la cuestión sigue siendo
muy parecido. No se ha cambiado gran cosa el que se les permita, fíjense hasta cómo lo digo, su capacidad de independencia, de su capacidad autónoma, y están en un círculo, efectivamente, como nos dijo antes, de que consideramos que es natural que se dedican al hogar, al trajín hogareño. Y dice aquí que debemos de pensar que tanto uno como el otro tienen un cerebro con igualdad de raciocinio para atender nuestras orientaciones. Bueno, continúa. El hombre de nuestra sociedad considera a la mujer como un ser inferior. Piensa de ella que es un animal con cabellos largos e ideas cortas. Y esta es una idea que circuló y seguramente sigue circulando en la sociedad. Es decir, los propios padres somos cómplices de que prevalezca este criterio absurdo porque hemos sido incapaces de orientarles con el criterio justo del real papel que deben desempeñar en la sociedad. No hemos sido capaces de hacerles ver que en la época actual, acuérdense que la época actual es 1965, con la demostración objetiva de que la mujer es capaz de hacer todo lo que el hombre hace. No hay ninguna razón válida para que siga pensando en razón de un falso concepto de inferioridad. Si esto es así en esa época, entonces sí podríamos suponer que el conocimiento que adquieren las trabajadoras debe ser claro en la actualidad, en el sindicato, en la compañía, en la cooperativa. Debió ser claro dentro, desde antes de la extinción, con las relaciones sociales y los derechos de las trabajadoras, para evitar la consideración de objeto sexual, y debió haberse corregido esta idea. No es la esclava del hogar. Todos los obreros y trabajadores solo ayudamos. No hay ni tareas claras ni días signados en el hogar para realizar dichas tareas. ¿Por qué solo las mujeres deben lavar la ropa o hacer el trajín hogareño? ¿Por qué hay preponderancia de ciertas funciones en la compañía de luz? ¿O por qué no se abrió el sindicato a este tipo de trabajos hacia las mujeres? Es notorio que efectivamente hay consideraciones
específicas. Nunca veremos, creo que aún ahora, nunca veremos en una oficina del sindicato a secretarios, socios comisionados que se dedican a atender la oficina, que uno llegue, pide informes, entregar un oficio, que lo escriban en la computadora, que lo impriman. Y entonces es curioso, no vamos a encontrar, incluso, pues voy a ponerme machine. Hoy en la oficina de cualquier miembro del comité central vamos a encontrar mujeres, en ocasiones, mujeres guapas. Y entonces el punto es, ¿habremos avanzado ya para que haya socios comisionados atendiendo la recepción o elaborando notas y recados con hombres? Lo dudo. Ahora que se hacen protocolos de protección de género, perdón, de género, más que de protección, de ampliación de los derechos sobre la mujer. Protocolos de género en los sindicatos no hay. El SMEI incorporó dentro del comité a dos compañeras. Vamos a tener que checar y en ese sentido vamos a ampliar este, esta añoranza para ver si se modificó algún artículo estatutario donde señale esta interpretación, esta perspectiva de género en alguna situación. Vamos a ver si ya es un señalamiento específico que se incorporen compañeras al comité central o si es la moda. Si está en algún momento reglamentado en el estatuto, el ELMEYA tiene una perspectiva diferente de todos los sindicatos. Ya incorporó que yo les diría, ya escribí yo alguna vez sobre este tema y una o dos compañeros se enojaron por lo que escribí, pero pues lo único que puse es en donde hay compañeras, tanto en la empresa, por ejemplo, en la empresa, en el momento que escribí ese artículo no había ninguna funcionaria de importancia, directora o subdirectora dentro de compañía de luz. Y cuando revisé a nivel de la estructura sindical, eh, históricamente había habido 3 mujeres en el ESME, en el, la Secretaría de Actos y Acuerdos, como dicen así, entre paréntesis, función propiamente accesible de las mujeres, ¿no? Ha habido militantes muy importantes en el ESME y lo cierto es que no han ocupado cargos dentro del ESME.
en áreas, por ejemplo, Secretaría del Interior o Secretaría del Exterior. No, para no decir Secretaría General. Digamos que en la medida de la cantidad de trabajadoras, eso se puede argumentar. Pero igual ha sucedido en donde hay una inmensa cantidad de mujeres y no había habido secretarias generales. Es decir, en el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, históricamente son, creo que el 80, el 90% de profesoras, de maestras. Y cuando llegó la mujer a la Secretaría General, fue en un proyecto manipulación para imponer su criterio político el presidente de la República. La famosa maestra llegó por azares de la política, no por su trabajo militante, racional, de autonomía. En el ESME, en esos artículos, luego los busco y les digo de qué época son para que los consulten en la revista Lux. Descubro que han avanzado más las mujeres en las divisiones que en la estructura central del ESME. Había ya secretarias, subsecretarias generales, por ejemplo, en Pachuca, en Juandó, en Juandó, en Temascaltepec. Y es notorio que en divisiones sí haya habido compañeras en varios de los cargos del subcomité, pero además en la subsecretaría general. Ha habido avance. Bueno, yo escribí sobre eso y yo no sé si en algún momento diciendo que las compañeras ya son parte de las militantes, escribí para lo que te truje Chencha. Pero si son militantes, para lo que te truje Chencha era ser parte, en el caso de las mujeres presentes en divisiones, pues para ejecutar las tareas y las militas. Hay una práctica muy masculina en las reuniones sindicales de pequeños grupos. Y yo describo esa situación. O sea, propiamente, como está diciendo en este artículo el compañero Enoque Espinosa Garzón, es como en el hogar, donde se dedican al trajín hogareño y a todo mundo nos parece normal, lógico y socialmente. Está mal, decimos ahora. No solo debe ser el trajín hogareño para un miembro de la familia, debe de ser una distribución equitativa o distribución simplemente del trajín hogareño. Lavar los trastes, barrer, trapear, es una tarea que les puede corresponder a todos, que nos debe corresponder a todos los de la familia, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, todos. Pero bueno, el punto es ese, y yo diría que
en las revisiones de estatutos que ha habido en el ESME, tanto en la de 36 como en la de 56 no hay, y en eso podríamos estar de acuerdo. Tratan a todos, hombres y mujeres, con los mismos derechos. Entonces, va incluido, pero sin embargo, para la época actual se supone que tiene que haber perspectiva de género. Cuando se hace la última modificación de estatutos, las propuestas, la idea, el movimiento feminista ya era conocido y vamos a ver, ampliaremos para checar si hay alguna perspectiva de género. Bueno, regresamos mejor al punto y vamos a ver qué más nos dice el compañero Enoch Espinosa. Yo anoté que sigue la perspectiva en la práctica de que las mujeres son esclavas del hogar. Cuando se habla de nosotros o de que los hombres hacemos, ayudamos. Eso es una gran crítica a la condición contemporánea de las mujeres en el hogar. Los padres, continúa Enoch, además los padres también cometemos el error de orientarlas en medio de consideraciones mezquinas, en vez de orientarlas y capacitarlas en forma de vida para enfrentar la vida. Argumentamos que como pronto se van a casar, no vale la pena educarlas y las preparamos para casarlas bien. Hay muy extendido que las damas, las jóvenes, las mujeres, si estudian, si llegan a la universidad, van a el estudio MCC, es decir, mientras se casa. Muy grave la situación que debemos, y lo está detallando el compañero Enoch de manera clara. Egoístamente les inculcamos que busquen a la persona con una buena posición económica que les proporcione una vida holgada, sin ponernos a pensar si estas condiciones pueden proporcionarles la felicidad que puede lograrse cuando existe afinidad de carácter, de ideas, de preferencias, de gustos, etcétera, que en última instancia son los elementos necesarios que vienen a conjugarse en factores de comprensión y armonía. En la sociedad, la mujer tampoco escapa a la acción discriminatoria. ¿Recuerdan cómo se llama el trabajo, hogar, sociedad? El artículo, perdón. La mujer en el hogar, en la sociedad y en el trabajo. Parece que entramos al segundo tema. Se le discrimina en el trato preferencial que se da a los hombres. Veamos. El hombre es reacio a ir a una tienda para comprar, pongamos por caso,
jitomate o ir a hacer cola a una tortillería. Sin embargo, existen casos particulares en los cuales no existe el prejuicio de que ello sea denigrante. Sucede que en la tienda de abarrotes se encuentran 4 mujeres. Ahí va el ejemplo de Enoch, que pacientemente esperan que se les despache, pero en ese momento se presenta un hombre y exige una determinada cantidad de jitomate. ¿A quién se le despacha primero? Se pregunta Enoch. Al hombre, se contesta. Las mujeres pueden esperar. Si es el caso de la tortillería, el hombre respetuoso de la democrática cola y con curiosa, permítame tantito, y cosa curiosa, y cosa curiosa. No pasan ni 5 minutos cuando le llaman para preguntarle cuánto necesita de tortillas. Que si medio kilo, rápido se lo dan. Mientras los demás personas, en realidad las mujeres que están en la fila, están pensando en la reacción del energúmeno que se encuentra en casa, que no piensa en estas cosas y solo exige que se le atienda en el momento que él considera preciso. Es decir, quiere tortillas y no es capaz de ir prontamente a comprar las tortillas. Y si acaso fue, esto es lo que dice no, en la fila de las tortillas se le ha de atender o en cuanto se aparece o en cuanto llega la cola y alguien lo ve o iban rápido a atenderlo. Tal vez lo anteriormente citado no tenga importancia. Sin embargo, no deja de manifestarse una actitud discriminadora. Bueno, sin duda, en esta época, a pesar de lo que lo está diciendo en 1965, la situación con seguridad no ha variado. Cuando vemos hombres, por cierto, en la cola, casi siempre son obreros de las zonas cercanas, si no es que albañiles, pero a eso sí se les considera normal y natural que vayan por sus tortillas. Tiene razón Enoch en este sentido. Todavía tenemos no solo el prejuicio, sino esa posición discriminadora. Otro aspecto, dice Enoch, pregúntese el amigo que hace alarde de adúltero, el machín clásico. ¿Qué sentiría él si se enterase de que su esposa le paga con la misma moneda? ¿No expresaría que no es lo mismo que le haga un hombre
a que lo haga una mujer, como quien dice, el adúltero puede ser él, su mujer nunca. No trataría de justificarse apoyándose en su papel de hombre, de macho. Si esta es la respuesta generalmente, perdón, si esta es la respuesta generalmente lo es, la respuesta inmediata es ¿acaso existe una moral para el hombre y otra para la mujer? Que nuestra legislación civil, en este caso concreto, establece diferencias para uno y otro sexo, que los preceptos morales de nuestra sociedad no sean de observancia general. Se podrían citar otros casos, pero con esto es suficiente. En el mundo del trabajo, la última parte del título. En el mundo del trabajo, sobre todo en los países subdesarrollados, el problema de la conquista del derecho al trabajo sigue siendo una necesidad de primera importancia para las mujeres. Sus condiciones de vida, de higiene, de alimentación son precarias y aún más penosas. Son las condiciones de vida de las obreras campesinas. Sin temor a exagerar, se puede decir que la mujer de estos países vive en condiciones de semi-esclavitud. Hizo un corte sobre las obreras campesinas. Pero por este caso es histórico. Y él no se mete a la gran diferenciación que ya había, por ejemplo, en darles trabajo porque tenían derecho a muchas mujeres, pero en la industria textil eh, fueron aceptadas las mujeres desde mucho tiempo atrás y eran uno de los grupos más explotados, como los niños, también el trabajo infantil. En algún momento sí se llegó a prohibir el trabajo nocturno de mujeres y niños, pero en algún momento, ya que habían pasado los años y habían sido mujeres y niños explotados en su máxima expresión. Pero tiene esta perspectiva de los países desarrollados y los subdesarrollados. Tiene esta perspectiva de que las campesinas pareciera que nunca que se agregan apenas al trabajo. Y no en la historia del trabajo en México ha habido muchas épocas y muchas mujeres trabajadoras. Pero en fin, perdón, dice él, en los países como el nuestro, en vías de desarrollo, y esto nos trae, bueno, dejen terminar y ahorita comento. En los países como el nuestro, en vías de desarrollo, se observan fenómenos tan censurables como los que se practican en los bancos y las compañías de aviación, que prohíben a sus empleados y a las azafatas, a las aeromosas, el tener hijos so pena de perder el empleo. Se les niega el derecho natural
a ser madres. Y bueno, es lo que decimos, en general, pero sucedió también en los países desarrollados, estas mismas prácticas discriminatorias, negando los derechos, no es solo en los países en desarrollo. En estos temas, en esta redacción, es donde pensamos que el compañero Enoch Espinosa Garzón plasma un poquito de su época. El debate del desarrollo, del subdesarrollo, empieza el auge de la idea de países en vías de desarrollo y aparentemente es un debate académico contemporáneo muy claro. En realidad dejamos de tener una perspectiva histórica de nuestro propio país. Y deja de lado la idea de seguir hurgando, investigando, planteando cómo es el trabajo en el campo, cómo es también y marcadamente el trabajo del hogar en el campo. No tenemos idea, tal como lo dice, pero no lo aclara. No tenemos idea de cómo es el trabajo agrícola, campesino, de hombres y mujeres y su diferencia. Bueno, por supuesto, la diferencia que puede haber entre el trabajo hogareño en el campo y el trabajo hogareño en las ciudades. El trabajo hogareño en la Sierra Raramuri, en Chihuahua, o el trabajo hogareño en la Sierra Norte de Puebla. Todavía podríamos, en la misma idea que lleva el compañero, ir precisando algunas cosas. Se les complica el derecho de ser madres en cualquier situación de desarrollo o de vías de desarrollo. En los países centrales y en la periferia. Quizá debimos haber discutido este tipo de situaciones porque, insisto, aún ahora queda en entredicho todo lo que se dice, se maneja, se explica en torno al trabajo de la mujer. La mujer está sujeta al trabajo, a domicilio y a las jornadas parciales de trabajo. Esto implica, en el primer caso, la burla más descarada al salario mínimo, una disminución del nivel de consumo, las jornadas de trabajo a destajo, a las que someten los industriales, sobre todo en la rama textil. En el segundo, en la jornada parcial, los patrones con facilidad burlan las reivindicaciones en materia de instituciones sociales. No logré, compañero, todavía captar la complejidad de lo que significa. Y en materia de instituciones y de las jornadas de trabajo,
se han truncado. Bueno, se trunca la jornada, se pierde tiempo y además son las más fácilmente despedidas en la medida que se aplica el avance de la técnica en la producción. En realidad es un asunto muy fuerte que se aplica en todo tipo de trabajos. Menciona que efectivamente no se les paga el salario, ni siquiera el salario mínimo, se les restringe, se les amplía la jornada de trabajo y es cosa de que veamos en qué más repercusiones existen. Y una cosa es cierta, insistimos, no solo ha sido en países en desarrollo o países ya capitalistas. Entonces necesitamos saber y conocer eso. ¿Cuántas actitudes discriminatorias cometemos o se cometen y seguimos manifestando en relación a cada situación? El trabajo infantil históricamente ha sido uno de los más vulnerables. Habría que ver, también podríamos ojear si el trabajo infantil en general o es el trabajo infantil de mujeres y el trabajo infantil de hombres. Pero estos debates que trae a colación el compañero, aunque de una u otra forma va aclarando, no es un debate, no es un asunto que en el ESME se tomaran el tiempo para analizar y discutir, como se tomaron el tiempo para saber en qué trabajos y por qué razón son esos trabajos para el caso de miembros activos mujeres en el ESME o en qué situación van quedando las jubiladas. Y es un momento muy importante para hacer. Insisto, la perspectiva de género se ha ido imponiendo en varios asuntos. Tendríamos que considerar en qué otros asuntos en el ESME está creciendo. Ha sido muy activo en el movimiento femenino y especialmente declaratoriamente y participativamente está el 8 de marzo como organizador de los debates sobre las mujeres. En fin, hoy se me acabó el tiempo y vamos a tener que dejarla aquí. No acabamos, nos falta una parte y veamos a nuestro alrededor qué cambios con perspectiva de género se han hecho. ¿Qué lecturas están en la biblioteca para que aprendamos? ¿O qué tantas cosas se discuten, con perdón de la expresión, entre los hombres del comité respecto a el tema de la militante electricista, el tema del respeto y de acabar con el machismo histórico?
qué buenas señales habremos de tener. Bueno, los desconozco por el momento. Veamos si en el estatuto está algo y continuamos la próxima semana. Por lo pronto, vayan a la revista Lux de 1965 y chequen este artículo de no. Me parece que aunque tiene una especie de lenguaje de aquella época, sí está tratando el tema con justeza, de manera justa. Nos vemos dentro de 8 días en otra añoranza de electricistas. Hasta entonces.